Director del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia. César, ¿cómo estás? Federico y el equipo te saluda. Muy buenas tardes. Bueno, nuevamente con ustedes, así que un gusto. Saludo para todo el equipo y para toda la audiencia. Bueno, gracias, César. Sabés que estaba observando, ¿no? Un poco los datos que siempre ustedes bien difunden acerca de la canasta, de pobreza, tanto para Comodoro, también lo que han hecho para la ciudad de Trelew. Comentanos un poquito, ¿cómo están esos números? Bueno, en líneas generales nosotros tenemos un sistema de medición que es el último día del mes, porque hacemos una medición electrónica, bueno, que cada vez va teniendo mejores prestaciones. Entonces, nos dio por encima del 2%, Trelew un poco menos, porque realmente llamaba la atención lo que Trelew más ajustado a lo que dio la canasta en Bahía Blanca o lo que dio la canasta nacional, ¿no? Bastante menos, pero Madrid en el orden de un poquito superior al 2%, Comodoro 2,7%, y Esquel también en el orden del 2%, así que... Pero, César, ¿qué es lo que varió en ese orden? ¿2, 2,3? Bueno, casi todos, no, a nosotros casi todas los, ¿cómo se llama? Los guarismos nos dan que varían casi la mayoría de los precios en ese orden. Ajá. En el caso del... Creo que el único que bajó son dos precios, que viene siendo bebidas alcohólicas y gaseosas y agua, cerveza, vino, gaseosas, agua. Ese nuevamente bajó, y con respecto al año pasado es el único que registra una variación negativa. Uh-huh. Porque nosotros ya dábamos cuenta de esto hacia fines del año pasado, que las bebidas gaseosas habían aumentado por ahí para hasta noviembre, muy por encima del nivel de precios de los demás rubros que medimos nosotros de nuestra canasta, y después de ahí entraron a bajar los precios. En cambio, la carne sí se mantuvo en un orden del 100%, se incrementó la carne en nuestra canasta, digamos que es el lugar donde nosotros medimos con más profundidad, que sí. Es Comodoro Rivadavia, 100,3%, superó el 100% el nivel de la carne, aunque este año solamente en los primeros 5 meses un 25,7%, o sea que tenemos ahí está, la carne hacia arriba, sí. Y las gaseosas, y vinos, cervezas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas hacia abajo. Sí, ahí para ordenarnos un poquito, en lo que es Trelew, ¿no? Si uno se fija, por ejemplo, en la canasta alimentaria, los alimentos, ¿cuánto fue la variación del mes de mayo, César? El mes de mayo fue cercana al 2%, 1,9%. 1,9%. Bueno, en Comodoro decías, es que el Madrid incluso por encima del 2,7% en Comodoro. Claro. ¿Cómo se entiende entonces, César, también lo que ha pasado y difundió el INDEC? Porque dijo que hubo deflación en la canasta alimentaria. Digo, porque tiene mucha diferencia con esto que vos nos contás que ocurre acá en Chubut. En líneas generales hay que confiarle más al INDEC. Esos son un organismo de medición. La canasta también de Bahía Blanca muestra una deflación de precios. Nosotros no la tenemos, o sea, registramos también, es el distinto periodo que ponemos. Nosotros la tenemos electrónica y medimos el último día del mes, el último miércoles de cada mes con respecto al último miércoles del mes anterior. Sí. Pero César, es notoria la diferencia entre que vos me digas que la canasta aumentó un 2% a que haya caído, lo que dice el INDEC, un 0,4%, que hubo deflación, dice, en los alimentos. Es como se llama, es notorio. Es notorio. Nosotros no tenemos tantos precios que hayan caído, o sea, los 14.000 precios, o sea, hay cerca de 400 a la alza, 300 y tanto a la baja, y el resto 13.100, ¿cómo se llama? Estamos 13.100, 13.200 que se mantuvieron iguales. Sí. O sea, en general lo que podemos decir es que sí, los precios se han mantenido iguales en las últimas semanas, y que ahora en esta última semana de junio, de mayo, y en estos primeros meses de junio
han aumentado. Han aumentado. O sea, que se registran más aumentos que descensos. ¿Qué es lo que están...? No estaríamos mirando como el INDEC. Claro, no, claramente, ¿no? Claramente hay un desfasaje. Pero digo, ¿qué es lo que están viendo en cuanto a productos, en cuanto a bienes, que en las últimas semanas se está yendo con la tendencia alcista, César? Te lo debo para la semana que viene, porque estuve fuera de la ciudad algunos días y lo tengo la información, pero no la tengo tan Está bien, pero vos me decías la carne, la carne. Sacar un informe para la semana que viene, viendo así como productos y también informes. Nosotros hacemos un informe por mes y vamos a pasar a hacer un informe semanal. Creo que el primero va a ser la semana que viene, así que te comprometo ahí con Brenda, perfecto, que siempre me llama gentilmente, a mandarte la información, porque vamos a trabajar con los chicos ahí de Trelew en algo que se llama, en general, el nombre cuasi elegido sería Valle Bot. Bueno, perfecto. Entonces, César, vayamos entonces a los datos que tenemos. ¿Cuánto está la canasta para no caer por debajo de la línea de pobreza? No sé, decime Trelew, por ejemplo. En Trelew, para no caer por debajo de la línea de pobreza, 638.701 pesos. ¿Para la canasta alimentaria? Perdón, para la canasta de alimentos. Sí. Y para la canasta de la línea de pobreza, 1.449.852. Ok. Y el salario promedio está en privado, está en 2.200.000. O sea que el salario promedio privado, salvo la educación y los servicios personales y un poco de salud privada, están por encima de la canasta que nosotros medimos, de la canasta total. César, salario promedio, salario promedio privado, ¿en dónde? De 2 millones. En la provincia de Chubut. Sacado del OEDE. Ok. Claro, porque esto, es distinto según las regiones, ¿no? Porque uno piensa Trelew, está muy lejos, me parece. Es global. Claro, porque incide mucho lo petrolero, ¿no? Incide mucho lo petrolero, quizás en esta referencia, ¿no? También. No, pero también está agricultura, sería uno de los sectores más, tiene un valor propio ahí, ¿no? Que tiene que ver que recibe el alojamiento y demás, está en 800.000 pesos aproximadamente el salario promedio para el mes de enero de este año. Claro, pero para César, ¿qué es lo que tira tan para arriba? Porque si vos me decís el salario promedio del sector... El salario promedio petrolero del sector de extracción petrolero minero sería 5.200.000. Ajá. Ese es el salario promedio de ese sector. Claro. Después pesca y conexos, 3 millones de pesos aproximadamente, 2.947. Uh-huh. Después industria manufacturera, que acá es importante, 2.034. Y después el mayor dador de trabajo, que es el tema del comercio. Después tenemos electricidad, agua y gas, sí, esos convenios que vienen de energía de la parte pública desde hace muchos años, 4 millones de pesos en promedio, y el comercio al por mayor, 1.409.000, en todos los casos que te hablé, son de salarios brutos. Okay. O sea que estaría el 70% de eso, estará en 1.100.000, un empleado de comercio, que es el principal dador de trabajo, pero acá este promedio que te estoy diciendo está ponderado, o sea, no es un promedio simple, sí, es un promedio ponderado en el sentido de cuántas personas hay trabajando en cada uno de los segmentos. Claro. Entonces ese es el valor del salario bruto por la cantidad de personas que trabajan, eso le da un porcentaje y ese porcentaje le da el salario privado de 2 millones. ¿Este dato ponderado dónde surge? ¿Del INDEC, me decís vos, César? Este dato ponderado surge de la presentación de todos los 931 en todo el país. Okay. Se llama OEDE. Pero es un dato nacional. Trabajo de la nación. Es un dato nacional. Okay. Es un dato nacional, pero que está trasladado a cada una de las provincias. Bien. Y definido por la cantidad de personas que trabajan en los distintos sectores económicos y los salarios que perciben esas mismas personas. Uh-huh. Pero ahí tenemos, lo que no tenemos tan estudiado nosotros,
pero que ya vamos a ir avanzando, en cualquier momento vamos a tener, es el tema del salario del sector público. El salario del sector público está, a nuestra mirada, claramente muy por debajo de esta, ¿cómo se llama?, de este número que es el salario privado, y el salario de los informales, que esta es otra tendencia que se manifiesta en el mercado laboral en Argentina. Estabilidad, caída, menos 200.000 puestos, menos 300.000 puestos de trabajo en Milei, pero no hay tasa de desempleo muy alta porque esos puestos de trabajo que se caen de la formalidad entran a jugar en el campo de la informalidad. Bien. Entonces la tasa de desempleo no es tan elevada como uno debiera suponer, atendiendo al impacto que tienen las medidas, en principio en el sector público, pero si hablamos de la obra pública, eso también se traslada al sector privado. Bien. César, gracias por todos estos números, bueno, para hablar justamente y comprender el contexto. Muchas gracias. Sí, lo único que me faltaría decir es que lo que tiene que ver es no solamente quién gana ese monto y si está por encima. Claramente el salario va por encima, pero lo que tenemos es mucho menos poder adquisitivo. Y entonces de ahí está grandes franjas de empleados públicos, tenemos mucho menos poder adquisitivo, y también los informales, que ese sería el tema, midiéndolo desde otra mirada, es decir, con mi sueldo, en este caso bruto, lo saco a sueldo neto, ¿cuánto puedo adquirir? Y ahí en esa adquisición está el indicador que nosotros hacemos, que es mirar estos salarios, en función del poder adquisitivo y de lo que va variando la canasta. Está claro. Hasta otra próxima oportunidad. Gracias. La semana que viene te lo llamo. Dale, César, esperamos los datos. Hasta luego.